Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos, y se admiraba de su falta de fe, y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. La tarea del que habla en nombre de Dios es hablar así el pueblo le preste atención o no. Israel es un pueblo para la escucha de la palabra de Dios. Así lo vimos en el libro del Éxodo, cuando se narra la entrega de los mandamientos. Jesús llega a su pueblo natal, a Nazaret, donde se crió, pero no es bien acogido. Lo que nos dice Juan en su Evangelio, en el prólogo: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Fue con sus discípulos y como buen judío fue a la sinagoga. Pero allí se levanta la murmuración. ¿Quién es este? ¿De dónde tal sabiduría? ¿De dónde esa capacidad de hacer milagros con sus manos? Se escandalizaron de él, porque claro, Jesús no pertenecía a ninguna casta sacerdotal ni levítica. Tampoco era escriba, tampoco era fariseo, pero era un hombre que tenía una autoridad para enseñar de tal forma que convencía. Ahora, él no predicaba doctrina, él daba vida. Y eso fue lo que su pueblo no pudo entender. Aún dentro de su propia familia cuesta que lo acepten. Y de otra parte le sacan a relucir quién es él. Y esto es lo bonito. Jesús era un hombre humilde, trabajador, carpintero, de una familia humilde, que si bien tenía algo de la familia de David, ya era lejano. Y en aquel momento, estando bajo el imperio romano, la opresión de este imperio, que iban a poder la familia real ostentar sus títulos y su dignidad. Pero allí lo que importaba no era ello, sino que el pueblo de Israel descubriera en Jesús al Mesías, al Salvador. Igual puede pasar entre nosotros, hermanos, muy religiosos, muy de iglesia, muy de doctrina, pero no hemos tenido una experiencia personal con Jesús, y entonces hay que decir: no lo conocemos. Y puede suceder que cuando aparezcan realidades legítimamente cristianas las critiquemos y nos escandalicemos de ellas. Pidámosle al Señor en este domingo abrir nuestro corazón y nuestra mente y fijar nuestros ojos en Él y esperando su misericordia, como lo hemos dicho con el Salmo, sabiendo que Jesús pasa por la vida nuestra. Estar atentos y no prevenidos como su pueblo. Él se admiró de la falta de fe. Y sabe, hermano, puede que en algunos de nosotros que nos creemos tan religiosos haya falta de fe. Porque una cosa es la religión y otra cosa es la fe. Hoy confundimos religión con fe. Y puede decirse alguno que es muy religioso que tiene fe, cuando la cosa no es así. La fe, la confianza y la seguridad en Jesús el Señor. Es creerle al Señor y es caminar en el estilo de Él. Hago aquí un paréntesis para aclarar que de pronto alguno de los que me escucha dice: y no dijo nada de los hermanos y las hermanas de Jesús. Hay que entender que en el contexto arameo, hermano, hermana son todos los parientes cercanos, porque entre ellos no existe la palabra primo ni primo hermano, sino hermanos. Es más, en algunas versiones del Antiguo Testamento se confunde que Abraham y Lot eran hermanos, cuando Abraham era tío de Lot.
¿Por qué? Porque el criterio familiar lo daba el patriarca, que entre nosotros podríamos decir es el abuelo o bisabuelo. Y ese es el tronco de la familia, el padre de todos, aunque no los haya engendrado directamente, sino a través de sus descendientes. Y entonces así se llaman que todos son hijos de ese papá. Eso lleva a que todos se les llame hermanos. Es cuestión lingüística, pero se ha querido que las traducciones se hayan conservado de modo directo en este caso. Bien, cerremos el paréntesis para concluir diciendo, es necesario que nosotros seamos atentos a la presencia de Jesús en su palabra y a no escandalizarnos de la llamada que nos hace a vivir un estilo de vida misericordioso. Porque sólo así entenderemos cuál es el sentido de ser cristianos. Y esa misericordia se manifiesta precisamente en la resurrección. Jesús no resucitó para demostrar poder, sino para demostrar misericordia, porque el amor lo llevó a entregar la vida y a rescatarla por bien nuestro. Feliz domingo en el Señor. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Sea alabado Jesucristo. Nota final. Pedimos excusas a aquellos a quienes ayer no les haya llegado el mensaje. Hemos tenido problemas al editar y se ha olvidado adherir a la edición el mensaje o reflexión que solemos hacer después de proclamar el Evangelio. Que el Señor Jesús nos siga ayudando en esta tarea de anunciar la buena nueva. Nuevamente, feliz día en el Señor.